Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de La Barredora. Estamos en la gustada sección de Enrutados. Ego, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Cris? ¿Qué onda, chicos? Allá en La Barredora Podcast, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Enrutados en su bonita sección del split de 12K. Exactamente, entonces estamos aquí en la avenida Zacatepetl, aquí en el sur de la ciudad, para traerles todo este Enrutados de una de las rutas más difíciles que existen en los splits de vidas. Exactamente, una ruta bastante compleja, con muchas subidas, muchas bajadas, que va a tener que ser una ruta, es una ruta más bien muy estratégica que tienes que planear bastante bien y sobre todo entrenar mucha fuerza. Y pues obviamente les traeremos lo que es una pequeña actualización y también junto con tips para decirles dónde deben de administrarse y para poder tener un mejor desempeño. Sego, ¿en dónde nos pueden encontrar? ¿En qué redes? Nos pueden encontrar en @labarredorapodcast, en Instagram, Facebook, TikTok y también en YouTube, amigo. Exactamente, ahí solamente teclean @labarredorapodcast. Solamente les pedimos que le den like a nuestros capítulos, igual también compartir, porque esto les puede ayudar mucho a varias personas. Sobre todo quienes están preparándose para el maratón de la Ciudad de México, el medio maratón. Es una ruta que es muy buena por la exigencia que te permite llevar durante la ruta. Es muy estratégica, que es la misma estrategia que vas a tener en el maratón. Ajá, además de que puede ayudar muchísimo para lo que es la fuerza. Exactamente, para lo que es fuerza, potencia, sí se recomienda que días antes del split si trabajes mucho la fuerza. Así que acompáñenos en esta gustada sección de Enrutados. Así que, Sego, ¡comenzamos! ¿Están todos listos? Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos, esto es La Barredora. Bueno amigos, pues estamos de regreso aquí en Enrutados, el split de Adidas 12K, Sego. Ya estamos aquí listos para comenzar esta padrísima ruta, una ruta bastante exigente que tiene unos puntos bien importantes que tienen que tomar en cuenta, sobre todo muy al inicio. Sego, esta carrera la verdad sí es un tanto compleja, está difícil, ¿sí? Sobre todo porque nos vamos a encontrar mucho con lo que son el adoquín, que es bastante pesado, ¿sí? y una situación bastante delicada. Creo yo que aquí en este caso tienen que hacer calentamiento antes, sí o sí, porque llegando al kilómetro 1 es cuando van a subir. Entonces, ¿tú qué les puedes recomendar antes de la carrera? Principalmente que vean el estado de sus zapatos. Ajá. Bueno, en este caso de sus tenis, de su calzado con el que vayan a correr, que se fijen muy bien si están en buenas condiciones, si todavía tiene amortiguación, si no, es buen momento para que lo cambien. Si estás comenzando tu ciclo del maratón y sobre todo porque viene después de este split, viene una ruta más larga que es el de 16 kilómetros. Sí. Entonces es bien importante en terrenos que tiene adoquín, que tiene mucha subida, mucha bajada, que tu calzado esté bien. Y lo más importante, chicos, que calienten. Esta es una regla de oro en todas las veces que entrenes, que vengas a carreras. Sí o sí, mínimo 15 minutos de calentamiento tienes que hacer para que tengas una gran carrera y no sufras lesiones. Esto es lo más importante. Y sobre todo porque, como les decía anteriormente, van a empezar la carrera y se van a encontrar con el kilómetro 1 y ese sería como el kilómetro nada más para calentar, porque del 1 en adelante viene la subida. Exactamente. De hecho, el primer kilómetro va a ser demasiado engañoso, amigo, porque el primer kilómetro lo van a tener de bajada. ¿Qué te parece si iniciamos la ruta para que los vean todos los corredores? Vamos a la ruta para que vayan checando paso a paso, kilómetro a kilómetro, lo que vamos a encontrar en esta ruta. Sego, línea de salida. Ya estamos aquí próximos a escuchar ese disparo de salida aquí en Zacatepetl. Exactamente. Ahorita nosotros nos encontramos aquí en la iglesia de del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, la que están viendo acá atrás, que tiene un raro bastante extenso. Pero bueno, nosotros sabemos que aquí estamos en Zacatepetl y Periférico. Cerquita Perisur. Exactamente. Vamos a encontrar la línea de salida aquí abajo de la salida. Digo, van a encontrar aquí antes del puente de Zacatepetl, van a encontrar la línea de salida. Entonces van a salir y viene una pequeña bajadita. Exactamente, es una bajada un poquito prolongada, un poquito larga. Aquí lo preocupante de la bajada es que si no controlas ese ritmo,
el regreso de este primer kilómetro te lo va a cobrar. Vamos a ir nosotros corriendo como si fuéramos al bosque de Tlalpan. Exacto. Nada más que eso sí deben de tener mucho cuidado, porque algunos adoquines están un poco salidos Sí, y pueden causar un accidente si llegan a ir arrastrando un poco lo que son los pies. exacto. Ahora, van a dar vuelta en U en lo que es el bosque de Tlalpan. Híjole, que se cuiden ahí mucho porque ahí sí está bastante feo. Sí, el pavimento, bueno, en este caso el adoquín, los cuadritos de adoquín están bastante salidos, hay bastantes bachecitos por ahí, tengan muchísimo cuidado y sobre todo, lo más importante del primer kilómetro es que cuiden mucho porque hay topes. Hay Exactamente. topes y hay coladeras que no se alcanzan a ver, sobre todo ya con la cantidad de corredores que van tan pegados, no se puede llegar a alcanzar a ver, sobre todo terminando la bajada y en el primer como que entronque de los coches, ahí está el primer tope. Van a pasar el kilómetro 1 y van a llegar a ese tope, que es el que estás tú diciendo. Exacto. Recuerden, pasan el kilómetro 1 y van a encontrar ese tope. Ese tope la verdad es que sí está un tanto peligroso. Tiene como una cuneta y hay una rejilla que es como una coladera que está un poquito alzada, entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Y nos vamos a encontrar con la primera subida, Sego. Exactamente, así como pasamos el puente de bajada, el de Zacatepetl, lo vamos a tomar, pero ahora de subida con dirección hacia Perisur y es el CCH. Exactamente. Entonces, van a pasar todo lo que es Perisur, se van a encontrar como con un plano falso, Sí, porque en realidad todo esto va a ser como que de subida y como a unos 300 metros van a encontrar otra subida más pronunciada. exacto. Entonces, van a seguir y se van a encontrar como si fueran a lo que es la entrada de la ciudad universitaria, pero hay Una caseta de vigilancia. exactamente. Esa es calle Llanura, que esa sí ya es mucho, pero mucho más grande la altimetría hacia arriba. Exactamente. Ahí justamente en esa, un poquito antes de la subida del CCH, vamos a tener el kilómetro 2. Exactamente. Justamente en ese kilómetro, a partir de ahí comienza una subida bastante larga y es tu primer reto que vas a tener que pasar y sobre todo controlar tu ritmo porque vamos comenzando. Son 2 kilómetros de 2, entonces te faltan todavía 10 por recorrer. Una vez que hayan pasado por el CCH, se van a encontrar con la calle de Valle. Valle. Entonces, Exacto. ahí es una pequeña subida, pero ya está un poco más tranquila. Sí, ya estamos terminando la subida más importante de estos primeros 2 kilómetros y nos vamos a encontrar justamente en la calle de Valle con el kilómetro 3. Exactamente. Ahora, ya saliendo de Valle, vamos a llegar a la avenida principal, que es Paseo del Pedregal. Exacto. Y afortunadamente se viene lo que es una bajada, un kilómetro completo de bajada. Entonces, Sego, aquí, qué tip le podrías dar a los chicos, a las chicas, para irse administrando? Porque todavía faltan 8 kilómetros. Sí, principalmente que cuiden muchísimo la salida, desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 3, cuiden mucho su ritmo, cuiden mucho su pace, porque si sales como caballo desbocado hasta el kilómetro 2, te va a costar y te va a cobrar muchísimo la factura más adelante. Entonces, lo más recomendable en estos primeros 3 kilómetros es que cuides muchísimo tu ritmo, sobre todo en la subida del kilómetro 2 al 3. Cuida mucho tu ritmo para que en cuanto tengas o des vuelta sobre Avenida del Pedregal, esa es bajada, entonces ahí puedes recuperar esas energías y puedes recuperar ese ritmo que estuviste como conteniendo en los primeros 3 kilómetros. Como dices tú, Sego, también una cosa que tienen que trabajar mucho es la mentalidad. Exacto. Porque aquí como van a salir, regresamos nada más tantito a lo que es la salida, como todos van de bajada, muchos se van a ir, como dicen, como caballos, ¿Sí? y ahí deben ustedes de respetar lo que les pone su coach. Es que es una carrera totalmente estratégica, entonces este tipo de enrutados como el que hacemos, en que tú vayas viendo paso a paso, kilómetro a kilómetro, cómo está la ruta, te va a dar un mapa mental de cómo está el terreno y a lo que te vas a enfrentar. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a crear una estrategia. Dónde hay una subida, dónde hay una bajada, dónde das vuelta en U, qué tanto está inclinada la subida. Entonces todo eso te va a ayudar para hacer una estrategia para tu carrera, tengas, no sé, un mejor pace, rompas tu Mejor RP. desempeño, exactamente. Exacto. Y sobre todo las personas que vayan a un maratón y ya después sepan cómo está conformada la ruta, puedan hacer, como tú dices, un mejor plan y poderse ir con todo en algunas zonas. Exactamente, es que aparte del entrenamiento físico, Uh-huh. que tienes que tener, parar todos los días a correr, tus intervalos, este tipo también es un entrenamiento que les llaman entrenamientos invisibles, que no son físicamente exigentes, pero te ayudan a crear este tipo de mapas mentales para crear tu estrategia.
No sé si a los que son amantes de la Fórmula 1 se dan cuenta que muchos pilotos de Fórmula 1 se tienen que aprender las curvas, se tienen que aprender como toda una estrategia para poder acelerar, frenar. Aquí es exactamente igual. ¿No? Y que hay ocasiones que también ellos mismos van caminando sobre la ruta y se dan cuenta cómo está el pavimento, cómo pueden atacar los que son los Apex. Exacto. Entonces, este tipo de entrenamientos son muy psicológicos. Entonces, entrenar la mente para rutas exigentes, Como rutas esta. desconocidas, te ayuda muchísimo a que en tu mente al menos ya recorras la ruta. Bueno, chicos, como ya ustedes lo estuvieron viendo en las imágenes, ya pasamos lo que es el kilómetro 4 y pasamos exactamente ahorita a lo que es es como una tipo glorieta. ¿Sí? Parece como una tipo glorieta. Exactamente, parece porque inclusive hasta los árboles y las guarniciones como que se abren como una media luna. Exactamente. Y ahí ya empieza lo que es subida. Sí. Entonces ahí empieza un tanto lo bueno, porque van a llegar a donde está un banco y ahí se pueden dar cuenta que ya llegaron al kilómetro 5. Que es justamente adelantito de ese banco de kilómetro 5. Vamos a dar adelantito una vuelta en U y ahora sí, agárrense porque viene lo bueno de este split de 12K. Exactamente, que es todo lo que bajaron lo tienen que Tienen subir. que subir, sí. Ley de física. Exactamente. A la inversa, pero la ley de la física, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, van a pasar, ya pasaron por la calle Brisa, van a ir de bajada, va a ser solamente una pequeña bajada, así Sí. que es muy importante aquí, Sego, para que vayan agarrando, vayan administrando su carrera, porque ya viene lo que es una pequeña bajada, van a regresar por lo que es la glorieta y viene la subida. ¿Cuál sería aquí mi consejo? Ya cuidamos los primeros 3 kilómetros que son pura subida básicamente, pero también cuida mucho tu bajada. No aceleres de más porque también la bajada cansa, aunque no la sientas, la bajada también va cansando y va cargando muchísimo las piernas, sobre todo si por ahí tienes a una técnica de carrera no tan depurada, te puede llegar a sobrecargar las piernas. Entonces la subida ya vas a llegar cansado por tanto golpeteo. Sego, eso es muy importante porque muchas personas, yo en mis tiempos mozos, yo solía hacer eso de que, por ejemplo, iba muy tarde en la subida y yo trataba como que de bajar e irme como gordito en tobogán. Pero en muchos casos yo lo que hacía era cansarme de más y a veces en unas ocasiones hasta me lesionaba. Es justamente si no tienes una buena técnica de bajada o de subida en las pendientes, puede llegar a inclusive a lesionarte porque el peso que vas ejerciendo sobre tus articulaciones, si no tienes una buena técnica, Es mayor. es mayor. Nada más imagínate, entre cada paso que tú des, se está duplicando tu peso, siempre y cuando la superficie sea no tan dura. Estamos hablando que estamos empezando a correr por adoquín, que se puede llegar hasta cuadruplicar tu peso porque el adoquín es muy duro. Lo que es la parte de el pedregal es pavimento. Pavimento. Más o menos entre 2 veces, 3 veces tu peso entre cada paso. Ahora en bajada, imagínate. Entonces, si no tienes una buena técnica de carrera, puede ser que las rodillas sí lleguen a subir un poquito. ¿Y cómo tienen que bajar? La técnica de carrera siempre tienes que caer con metatarso, espalda recta y bajadas igual. Tienes que muchísimo cuidar los hombros. Si los hombros los echas para atrás y bajas con metatarso, vas a cuidar tu pace, vas a poderlo controlar. Si tú bajas los hombros o los haces para adelante, te va a llevar, te va a empujar tu mismo cuerpo, la misma inercia, te va a llevar. Entonces tienes que mantener la vertical de tu cuerpo, solamente manejando los hombros, ya sea para atrás para medio frenarte o para adelante si quieres acelerar. Ok, y casi fluirte. Dejar que fluyas, tanto la subida como la bajada es que fluyas completamente. Mover los brazos para poder Sí. descansar también. Sí, va a llegar un momento en que estás todo el tiempo braceando y sí, si no tienes mucha fuerza en tu tren superior, puede llegar a que te canses. Entonces sí, de vez en cuando sí, corre, afloja tus bracitos y sigue trotando y sigue braceando. Sobre todo en las subidas es vital el braceo para que sea más fácil tu subida, que no solamente subas con los pies o con las piernas, sino también con los brazos, te ayude a desplazarte mejor. Sego, kilómetro 7. Se viene una, pero bien grande. Subida. Eso hay que aclarar. Exactamente. Hay que aclararlo. Desde el kilómetro 7 van a pasar hasta el 8 y hasta llegar casi a periférico. Exactamente, es kilómetro y medio en lo que van a tener una subida un poquito exigente, en donde aquí sí van a tener que mantener el ritmo que traigan, de aguantar ese ritmo, aguantar ese pace, que traten más bien de no rebasar, sino más bien mantener como su ritmo constante y sobre todo el braceo, que sigan braceando para que ese braceo les ayude a desplazarse mejor y que no sea como que tan rígido su corrida.
Algo bien importante, van a encontrarse con planos, bueno, planos falsos, porque al Exacto, final de cuentas todavía van a ir un poquito más hacia arriba, pero exacto. van a ser una bocanada de aire, pero bastante buena para muchos. Aquí es bien importante que empiecen a utilizar ya sus geles, su ropa que vayan a utilizar en maratón, que la vayan probando, porque eso les va a dar a ustedes ese parteaguas de decir esta playera, Esta este sí, top, esta no. este short, estos calcetines, estos tenis. Entonces, en este tipo de rutas exigentes, justamente les ayuda a eso, a ir probando todo lo que vayan a utilizar, inclusive quienes estén probando geles por primera vez, esta es una muy buena ruta para eso. Además de que también Sego creo que ayuda bastante los ejercicios de fuerza, ¿no? Es vital la fuerza, no importando tu objetivo que vayas a correr este año, maratón, medio maratón, los splits, siempre tienen que incluir tu plan de entrenamiento, sesiones de fuerza. Y sobre todo, este tipo de carreras te ayudan justamente a fortalecer mucho tu tren inferior. Ok, como pueden darse cuenta, chicos, ya llegaron a como una vuelta tipo en U, Sí, ya llegaron ahí a Periférico y van a otra vez de bajada. Entonces, mientras van de bajada, van a tener lo que es la calle Valle, Valle. porque todavía va a ser de bajada, y vamos a dar vuelta hacia la calle Cataratas. Toda esa parte, desde que demos vuelta de Avenida del Pedregal hasta Cataratas, toda esa parte va a ser bajada. Entonces, aquí es bien importante que respires, inhales, exhales, recuperes tu respiración, tu ritmo cardíaco también lo lleves un poquito hacia abajo para que recargues esas baterías, porque ya se viene una última subida que es justamente en Cataratas, y a partir de ahí comienza un cierre un poquito interesante. Pero es bien importante, en Cataratas sí hay una subida, o sea, desde que la inician, no está muy pronunciada, va a Exacto. estar tranquila. ¿Sabes lo que pasa? Que como desde lejos la ves, Ajá, no parece como si estuviera tan... tan inclinada, entonces muchas veces psicológicamente puede como decir, híjole, ahí voy a dar vuelta o hasta dónde voy a dar vuelta, y como ya vienes con el desgaste de los kilómetros anteriores, Sí, puede costar. puede costar, pero créenos, no es una subida tan prolongada, solamente es como se ve a lo lejos, inclusive cuando ya estás en la cuesta, es de, ay, ya la pasé. Así que tengan mucha precaución, van a ir en este plano como falso y van a encontrar ya un poquito más cerca de Periférico, a lo mejor se van a poder dar cuenta ahí el segundo piso del Periférico, más o menos para que se vayan dando una idea, ya después van a dar vuelta en U y se van a dirigir otra vez como si fueran al CCH. Esa Exacto, bajada desde ahí hasta hasta el la meta. final de ajá, donde termina la carrera, ya es de bajada. Exactamente, es la misma subida que pasaron desde el kilómetro 2 al 3, es el mismo regreso. Entonces tengan mucho cuidado porque la subida, como se acuerdan, es una subida un poquito prolongada, un poquito inclinada, entonces tengan mucho cuidado en el paso, porque si no llevas un paso constante o un paso controlado, la inercia puede hacer que te caigas. Son 2 kilómetros, recuerden, 2 kilómetros prácticamente todo de bajada y con algunos planos, ya cuando lleguen a lo que es la avenida Zacatepetl, ya pasado lo que es llanura. Ahí tengan cuidado porque si hay unos pequeños topes o unos topes que a veces no se llegan a ver, pero cuando menos te das cuenta, ya está volando el corredor. Entonces Exactamente. tengan mucho cuidado porque son topes que quizás no se ven, y con la cantidad, sobre todo en los corredores que van en un contingente con mayores corredores, quizás no se puede llegar a percibir a lo lejos, sino ya cuando lo tienes como muy cerca. Entonces sí levanten muy bien las piernas, tengan precaución y sobre todo que nos apoyemos entre todos, ¿no? Exactamente. Que si vemos Un algún hoyo, bache, un tope o levantan la algo, mano, simplemente gritan hoyo. sí, o tope o Ajá, cuidado, algo que haga que los demás sepan que ahí hay algo y puedan bajar la vista o levantar el pie, no lo sé. Es que en esta ruta nos cuidemos mucho. sobre todo recuerden hacer cultura para llevarnos mejor entre todos y simplemente ayudarnos como comunidad. Exactamente, es una ruta bastante buena, es una ruta bastante exigente, es una ruta que puede llegar a ser muy cansada y quizás por eso no llegue a ser como tan popular, porque recordamos que venimos de un 9K, que es una carrera muy plana. Rápida y súper rápida. Exacto, entonces cuando ya la siguiente distancia es una carrera como esta, un lugar bastante complejo, no llega a ser como que tan popular. Bueno, Sego, pues como les dije, estamos llegando al kilómetro 11 y prácticamente ya estamos en la parte final de este enrutado. Sego, el tip para poder cerrar. Bien importante, eso, disfruta tu carrera, eso va a darte el punch para empezar a cerrar. Inclusive hay un topecito, Ajá. a partir de ese tope sobre Avenida Zacatepetl,
vas a ver inclusive los bloques de salida, vas a ver ya la meta, entonces a partir de ahí abre tu zancada, es bajada, solamente abriendo las piernas, abriendo la zancada, vas a poder llegar más rápido, moviendo tus brazos, braceando cada vez más intenso, te va a ayudar a cerrar más fuerte, y sobre todo si inclusive puedes llegar a cerrar ahí con un buen pace y un RP quizás. Y sobre todo tener ya bien planeado toda la carrera, el cuidarse, desde un día antes, ¿Sí? comer un poquito en la mañana, también pararse temprano y recuerden, pueden venir aquí a Perisur con bastante tiempo Sí. para poder guardar el carro y hacer su calentamiento. Acá hay algo bien importante, que los splits de Adidas lo que generan es unas distancias progresivas si es que vas a correr el maratón de la Ciudad de México o el medio maratón. Entonces, desde que decidiste a correr el maratón o el medio maratón o cualquier otro objetivo, cuida tu alimentación, entrena bastante, porque uno como corredor debe estar preparado para cualquier tipo de ruta, cualquier tipo inclusive de condición climática. Últimamente ha amanecido bastante frío, sí. Entonces, o inclusive ya cuando lleguemos a esa fecha del split, puede hacer mucho calor, no lo sabemos. El chiste es que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad que lleguemos a tener ese día. Bueno, Sego, y pues ya estamos llegando a la parte final, los últimos metros, ahí en Perisur, y llegamos a la meta. Ya llegamos a la meta, disfruten su carrera, relájense, ya terminaron, viene una parte de la hidratación que tienen que hacer sí o sí. Exactamente. Aquí en la parte de arriba, acá, bueno, más acá todavía, ándale donde está la mano de Sego. Por acá. Ahí van a encontrar un link sobre cómo pueden hacer estiramientos para después de una carrera. Exactamente. Entonces, bien importante, Sego, eso. Sí, el cuidado post carrera, el cuidado inclusive para calentar bien, también lo pueden encontrar en la barredora, amigo. Exactamente. Pues Sego, hemos terminado con este lindísimo enrutados que les fascina a la gente. Exactamente. ¿Algo que tú puedas decir sobre esta carrera? Que la disfruten y que sonrían, que no le tengan miedo a las subidas, al contrario, que las disfruten. Que sonrían, que disfruten cada subida. En verdad, creo que a veces este tipo de rutas te sacan lo mejor de ti en cada paso. Porque te saca completamente de tu zona de confort. Y qué mejor. De Reforma. Exacto. Estamos inclusive corriendo fuera de Reforma, de los que muchos ya están cansados de eso, ¿no? De las mismas rutas, siempre la estela de luz, siempre como lugares como muy repetitivos. Exactamente. Si ustedes quieren entrenar con el coach, ¿dónde te pueden encontrar, Sego? Para cualquier asesoría, entrenamiento, me pueden encontrar como @RunClubMéxico y nos pueden encontrar también en mis redes sociales como @EdgarSego, Instagram, Facebook, TikTok, igual en Run Club. A ti, Chris, ¿dónde te pueden encontrar? Porque vas a estar ahí con todo tu equipo tomando fotos. Exactamente. Miren, aquí va a salir. Ahí está. Aquí en arroba la maradona, en es que aquí no vi, @Chris Fernández Photography. Y también en la barredora también va a aparecer ahí. Ahí también, @Chris Fernández Photography, aquí en mis redes sociales, Instagram, en Facebook, que son los que más utilizo. Ahí van a poder encontrar el link para más o menos como por ahí de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, ya van a estar todas las fotografías arriba para que ustedes las puedan ver y también presumir. Exacto, y sobre todo que estén muy pendientes de tus redes, porque hay ocasiones en las que sube los puntos donde vas a estar. Entonces, en una de esas puede ser de que diga Cristian en dónde va a estar, para que estén bien pendientes, o inclusive que ya en ruta, amigo, te ubiquen por playera. Exactamente, yo siempre traigo acá mi playera de Chris Fernández Photography. Bueno, Sego, pues nos vamos. Pues vámonos, porque esta ruta de Zacatepetl sí está un poquito cansada. Sí. Entonces tenemos que ir a recargar energías. Exactamente. Y ya, no manches, sí hace bastante sed, además de que el calor está bueno. Oye, hablando de esto de calor rápido, hidrátense sí. Bastante. Sí, viene una temporada de calor, de oleadas de calor de 30, 28 grados. La verdad es que sí tienen que hidratarse, cuiden mucho los cambios de temperatura porque hace mucho calor, tomamos cosas frías, luego nos metemos en un lugar con aire acondicionado, entonces cuiden mucho esas partes para que no se enfermen y no frenen sus entrenamientos por alguna enfermedad. Exactamente, entonces, pues nos vamos. Lo que el split nos llevó, nos dejó. Exactamente. Vámonos y también, amigo, antes de que nos vayan, no se me vayan. Pendientes, porque vamos a tener una actualización del 16K de Adidas. Cierto. Es bien importante porque ya no va a salir desde Viveros, ahora va a salir desde el Parque de los Venados. Entonces se va a hacer la ruta un poco más larga
sobre lo que es La Churubusco. Otra vez la ruta, ¿eh? Ah, bueno. No, ya me insertaste, güey, varias veces. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Les mandamos besos Vámonos porque en la boca. ahí nos vamos. A todos. Adiós. Adiós. Adiós, amigos. Vámonos. Y ahorita se lleva la cámara, ¿no? ¡Ay, la cámara! ¡Ay, la Vámonos. cámara!